Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy me encuentro nuevamente acá con el Pastor Petco, bienvenido. Gracias. Y vamos a comenzar el programa de hoy con una oración en primer lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Gracias por las bendiciones que nos regala y en especial porque nos das el privilegio de poder comunicarnos contigo a través de la oración. Pedimos que tú nos asistas en este momento. Bendice al Pastor Petco, quien va a responder a las preguntas y también hacer la presentación el día de hoy. Bendice a cada una de las personas que se conectan, los que irán a ver también el programa. Tú puedas bendecirles y que podamos ser edificados con estas presentaciones y que así de esa manera podamos comprender el propósito que tú tienes para nosotros y para tu iglesia. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos. Es un gusto poder estar con ustedes, poder llegar a su casa, a su trabajo, donde estén viajando y poder compartir estos minutos también en este programa de preguntas y respuestas. No olviden, las personas que quieran escribirnos lo pueden hacer a info@sda1844.org y también pueden dejar sus preguntas ahí en el chat de Zoom o de Facebook. Ahí pueden escribirnos y podemos responder las preguntas. O pueden también enviar al correo algún tema en especial que gustaría que podamos tratar. Hemos recibido algunos, ya está en lista para muy pronto trabajar también acerca de esos temas. Muy bien, bienvenido nuevamente, Pastor Petco. Gracias. Qué bueno tenerlo nuevamente aquí en el programa de preguntas y respuestas. Y tengo aquí unas preguntas para el tema de hoy. Como hemos venido tratando el tema del cristiano en la guerra o guerra y pacifismo, entonces tengo aquí unas preguntas. La semana pasada habíamos visto de cómo en 1861, 1865, cuando hubo acá en Estados Unidos la guerra civil, la Iglesia Adventista tomó una posición al respecto del pacifismo como tal y no ir a la guerra, y estuvo dispuesto aún a pagar $300 por cada persona que debía de ir, y la Iglesia trabajó en conjunto con el fin de no participar en la guerra. Esa era la posición. También, ahora la pregunta es, ¿tenía la Iglesia Adventista alguna resolución en cuanto no a la guerra? ¿Había alguna resolución que se había tomado en delegación? Sí, se tomó una resolución, vamos a verla en las diapositivas, y eso es una decisión general, nuestra posición como iglesia con el gobierno. Y allí se menciona que nosotros debemos prestar honra y respeto al gobierno, pagar nuestros impuestos y todo eso, pero nosotros no podemos aceptar cualquier tipo de comportamiento que contradice los principios bíblicos, la ley de Dios, y ahí se menciona que nosotros no podemos participar en guerra. Tampoco podemos participar en desarramiento de sangre porque eso contradice a los mandamientos de Dios. Y en ese sentido la Iglesia Adventista hizo una diferencia clara con los otros movimientos protestantes que también fueron pacifistas. Ellos tenían como fundamento de su pacifismo el amor de Cristo, la oración de Jesús, que dice que hay que perdonar hasta los enemigos.
Entonces ahí se fundaba su movimiento pacifístico. Pero en el caso adventista se mencionaba la ley de Dios. Y eso es algo particular que en ese conjunto de movimientos de seguidores del movimiento de Anabautista, que son los Quáqueros y también los menonitas y Amish y diferentes movimientos pacifistas que se formaron después de la mudanza a Estados Unidos. Así es. Ahora, llegó un momento cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Y ahora, en ese momento, ¿qué posición tomó la Iglesia? Y si cambió esas resoluciones y por qué la cambió. Es interesante que cuando viene la Primera Guerra Mundial y la Unión Alemana está confrontada con esa participación obligatoria de los jóvenes, entonces la Iglesia Adventista cambia su posición en Europa, en Alemania y los países europeos que están involucrados en la guerra. Sin embargo, ellos hacen una pregunta, o ellos preguntan en la conferencia general, ¿qué hacemos en esa situación? No está en la acta, pero en la historia dice que hasta Conradi desde Europa voló a Estados Unidos para reunirse con los líderes de la conferencia general y ver qué decisión podemos tomar. Y es interesante que en ese caso no se tomó la resolución que ya existía de parte de la conferencia general, sino se hizo un grupo de hermanos de experiencia, como ellos lo dicen, un grupo un comité se reunió. Y en ese comité prácticamente intentaron de revisar y de reformular una posición de la Iglesia. Y es interesante que eso no fue una posición decidida por los delegados, sino por un pocos hermanos reunidos ahí en la conferencia general. Fue prácticamente la opinión de los líderes presentes, no tanto de la Iglesia. Ya, o sea que se dejó la posición o la resolución que ya había y ellos lo cambiaron por una nueva resolución, pero no de delegados, sino una resolución de los dirigentes como tal, contrario a la decisión de delegados. Sí, prácticamente los dirigentes no lo decidieron, ellos juntaron un grupo de hermanos de experiencia, dicen, algunos pastores que conocían. Y esos hermanos hicieron una propuesta de una posición intermedia, neutral, dando la libertad de todos los miembros de que si ellos quieren ir a la guerra. Entonces así es como terminó esta reunión. Ya. Pero vamos a ver que en realidad en Europa no fue ni libertad de conciencia, sino fue obligatoriamente ir a la guerra, y quien se opuso de esta posición fue excluido. O sea, vamos a ver la presentación entonces donde vamos a encontrar la posición de la Iglesia y en relación a lo que ya estaba establecido. Gracias. Si nos recordemos en la presentación pasada, nosotros vimos la Iglesia, la guerra civil en Estados Unidos, pero después de la guerra civil en Estados Unidos podemos observar una otra guerra. ¿De qué guerra poco se habla? Es la guerra de Estados Unidos con España. Y esa guerra es para liberar a Cuba y las Filipinas. Filipinas no lo liberaron, sino lo compraron por $20 millones, si se recuerdan, sin el consentimiento de los filipinos. Eso fue el primer acto de imperialismo en que en Estados Unidos se declara prácticamente, como dice la profecía Apocalipsis capítulo 13, una bestia, un poder mundial que determina el destino de los países alrededor del mundo. Entonces, en esta guerra, donde Estados Unidos participó, los adventistas claramente objetaron. Sí, ellos hasta escribieron una carta al gobierno diciendo que esa guerra no es una guerra
para cristianos que no debían hacerlo y que ellos como movimiento del séptimo día adventista no están de acuerdo con esta guerra. Es interesante que hasta este momento ellos mantenían la posición correcta, original, adventista del pacifismo, sin combate, y que los miembros de la iglesia adventista no pueden apoyar cualquier tipo de movimiento bélico con armas y participando en la guerra. Vamos a ver qué sucede en 1914, cuando viene la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. La Unión Alemana infortunadamente escribe al gobierno una carta que prácticamente empieza una nueva era en el adventismo, la era de participar en la guerra y hacer preferencia de la patria, del pacifismo y de todo lo que manda el gobierno. Aquí originalmente está en alemán esa carta, pero aquí en el lado izquierdo tenemos el texto traducido en español. Muy ilustrimo señor general y ministro de guerra, puesto de nuestra posición con respeto de nuestro deber hacia el gobierno y también hacia el servicio militar, y especialmente por negarnos a servir en tiempo de paz en los días sábados en considerada como fanatismo. Me tomó la libertad, por lo tanto, de presentar a su excelencia los principios de los adventistas del séptimo día de Alemania, especialmente ahora en la situación actual de guerra. Al ver que instituimos en los principios fundamentales de la Santa Escritura y nos esforzamos por cumplir los preceptos del cristianismo, observando el día de descanso sábado que Dios estableció en el principio, absteniéndonos de hacer cualquier trabajo durante este día, también en este tiempo de tensión, reconocemos nuestro deber de defender la patria, y en estas circunstancias portaremos armas también en el días sábados. Y en este punto nos apoyamos en el pasaje de la Escritura encontrado en 1 de Pedro capítulo 2, 13 hasta 17. Y eso está firmado por el presidente de la Unión Alemana, H.F. Schubert. Es interesante que esa carta o la posición de la Iglesia alemana o de la Unión Alemana está exactamente lo contrario de las escrituras o de la carta que enviaron los pioneros adventistas 1864 al gobierno por no participar en la guerra civil y están dispuestos a pagar los $300. Y ahí se escribe que participar en la guerra sería una transgresión de los mandamientos, del mandamiento 4 y del mandamiento 6, que dice no matarás. Podemos ver el cambio total de la iglesia, y es interesante, vamos a ver que no solo fue la iglesia o la Unión Alemana que confirmó esa posición, pero también, como ya mencionamos, la Conferencia General también. Aquí tenemos algunos periódicos que escriben en ese tiempo como un punto de vista neutral cómo aparece la Iglesia Adventista en este momento y qué sucedió en realidad en su organización. Aquí tenemos el agosto 27, 1914. Y tenemos aquí esta nota. Particularmente la Iglesia de Dios hoy debe recordar a nuestros hermanos europeos que ahora está sufriendo adversidad. Algunos se han visto obligados a realizar el servicio militar activo. Sus vidas están constantemente amenazadas y están expuestas a privaciones y peligros. Las familias se han roto. Los que quedan en casa están ansiosos de mediar por los que han ido al frente.
los oficiales de algunas de nuestras asociaciones e iglesias se han visto obligados de abandonar sus cargos y unirse a los colores nacionales. En cuanto a los que deben hacer nuestros hermanos europeos en estas circunstancias difíciles, solo ellos en oración a Dios pueden decidir. Eso es una revista Review and Herald de Washington, D.C., agosto 27, 1914. Entonces podemos ver que la revista Review and Herald toma una posición neutral, dando pues el derecho de los hermanos en esas circunstancias especial que ellos deciden. Podemos ver que se repite como en la carta al gobierno, como en esta también carta, se repiten la importancia de las circunstancias. Como las circunstancias son así, entonces es una diferente situación. Eso es parte de la nueva doctrina que se introdujo en Adventismo, que la ética es circunstancial y el guardar los mandamientos de Dios también depende de las circunstancias. Eso lamentablemente se enseña hasta hoy en la iglesia adventista, y si cambia las circunstancias, entonces uno puede participar en la guerra, puede transgredir los mandamientos, y esto no sería una transgresión como en otras circunstancias. En ese caso vamos a ver que entonces Daniel y sus amigos, que arriesgó su vida, pero no se inclinó a las circunstancias, sería un fanático de acuerdo de esta posición. Vamos a ver una otra carta o un otro artículo de Zion Bechter en marzo 20 de 1916. El comité de la conferencia de la Unión Alemana toma la posición que con respecto al porte de armas o los deberes militares es una demanda civil y la que tienen derecho los gobiernos estableciendo de Dios, según 1 de Pedro 2, 13, 14 y los Romanos 13, 3 hasta 5. Esta posición también fue adoptada por el Comité de la Asociación General en noviembre de 1915, mientras estaba en sesión. Entonces podemos ver aquí que la posición en favor de participación en la guerra no es solo una posición de la Unión Alemana localmente en Europa, pero desde la Conferencia General se cambió oficialmente la posición y la doctrina de la Iglesia. Aquí vamos a ver que se dio la libertad de elegir participar o no participar en la guerra, pero vamos a ver que la realidad en Europa fue algo totalmente diferente. Aquí tenemos un escrito en el marzo 5, 1915. Pero al comienzo de la guerra, los dirigentes de la Organización Adventista de Alemania aconsejaron espontáneamente a todos sus miembros, llamando al servicio militar de todo el país, que en las urgentes circunstancias y necesidades de la patria cumplan con sus deberes que les exige como ciudadanos de acuerdo de la Escritura, y sirvan fervientemente en el sábado como los días como demás soldados lo hacen a los domingos. De comprobante sirve la copia adjunta al del documento dirigido al ilustre ministro de guerra de Prusia, escrito en 4 de agosto de 1914. Esta posición, observada ya hace años, es apoyada por las firmas de que siguen. Entonces ahí están la División Europea con sede en Hamburgo, que es el señor Conrade, presidente. Después es la Unión Alemana con sede en Berlín. Después la Asociación Saxona con sede en Chemnitz. Entonces aquí tenemos todos los niveles de la organización se comprometen, pero aquí los europeos van, como se puede ver, más allá.
ellos no dan la opción de elegir quién quiere ir o quién no quiere ir, sino animan a todos los hombres que se someten al servicio militar, porque eso es su deber que deben cumplir como ciudadanos de los países. Entonces entendemos que prácticamente la iglesia empezó a obligar a los hermanos. Tengo varias referencias y experiencias personales de varios hermanos de Europa. Uno fue el doctor Drofeny, que servía también un tiempo como militar, pero cuando él vio que empieza la guerra europea, entonces se retiró de sus servicios militares. Entonces, como miembro de la iglesia adventista. Entonces, en la iglesia, las hermanas y los hermanos lo estaban motivando y regañando. Y tú, un joven, ¿cómo puede ser que no estás en la guerra y has terminado entrenamiento militar y no quieres ir? Entonces el hermano se sintió ya obligado de abandonar a la iglesia, porque si no lo traicionan a la policía y lo van a arrestar y obligatoriamente lo van a llevar a la frente. Entonces él se escondió y no fue en la guerra, pero se escondió de la iglesia porque la iglesia lo traicionaba, lo mandaba a los servicios secretos. Entonces eso es la realidad de esa libertad de conciencia, que no fue ninguna libertad de conciencia. Vamos a ver después, en abril 12 de 1918, el periódico de Dresden, Nuestre Nachrichten y Unidas Notas de Dresden, de 12 de abril 1918, publicó la siguiente declaración. Al comienzo de la guerra, nuestra iglesia se dividió a dos partidos, mientras que el 98% de nuestros miembros, basado en la Biblia, tomaron la posición de que eran su deber de conciencia defender la patria con las armas, y también los días sábados, posición unánime de los dirigentes que fueron comunicados inmediatamente al Departamento de Guerra. Sin embargo, el 2% no se sometieron a esta unánime resolución y por lo tanto tuvieron que ser excluidos por causa de su conducta anticristiana. Entonces, ¿qué podemos ver? No solo que fueron obligados los miembros de entregarse como soldados, sino si alguien protestaba y no se entregaba, pues fue excluido. Y así se formaron esos 2% que siguieron la línea antigua, la doctrina antigua del adventismo. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos los dos hermanos que fueron excluidos de diferentes iglesias en 1865 porque ellos participaron voluntariamente en la guerra civil. Y aquí tenemos exactamente lo contrario, fueron excluidos, pero no ellos que participaron en la guerra, sino los que no querían participar. Eso se consideró un comportamiento anticristiano. Seguimos más adelante leyendo una publicación aquí de 1960, also de Pacific Press de 1963. Cuando estalló repentinamente la guerra en 1914, sus líderes tuvieron un acuerdo abrupto con el Estado, acuerdo de los adventistas alemanes. Ahora portarán armas al servicio de la patria. Además, sus anuncios decían explícitamente que en estas circunstancias, también tomaremos las armas en sábado. Esta declaración resultó en una amarga cisma que concluyó con la expulsión de los miembros que componían la oposición pacífica en 2%. En la formación de movimiento de reforma adventista del séptimo día.
El patriotismo de los adventistas oficiales, junto con su comprensión de que la Alemania imperial no aprobaría una oposición no combatiente, los llevó a reducir su tensión con el Estado y descartar a los que insistían en mantener una tensión alta. Entonces podemos ver, aquí fue la pregunta de por qué tomaron esa posición, sabiendo que se van a oponer al gobierno y van a sufrir posiblemente persecución, posiblemente disolución de la organización, posiblemente confiscación de iglesias y propiedades. Para evitar toda esa dificultad, pues cedieron, cambiaron la doctrina y se unieron apoyando el gobierno en ese caso. No solo en Alemania, después vamos a ver en todos los países, otros países que participaron en esta misma guerra. Y eso es justamente de por qué nosotros hacemos esas preguntas y respuestas, es porque tenemos bastantes preguntas relacionadas con Ucrania. Hoy día se presenta la guerra en Ucrania contra Rusia como una guerra justa, una guerra heroica. Hay muchos voluntarios de diferentes países que también van como soldados, se sacrifican ahí. Entonces surge esa pregunta, ¿hay guerras justas? ¿Hay guerras en que se puede participar o no? Y la respuesta es que la posición original adventista es no. Nosotros no participamos en ninguna guerra, como podemos ver, por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús y la doctrina de Jesús, no se puede participar en ninguna guerra porque ya no tenemos una iglesia. La iglesia de Dios no está vinculada con ningún país político en la guerra, sino es un pueblo internacional. Y no solo vamos a matar a la gente que están en el otro lado, sino podemos matar hasta un hermano o una hermana, porque ellos están alistados también como soldados para defender la patria opuesta. Seguimos leyendo aquí un otro documento histórico, que eso es una otra carta también enviada al gobierno, pero en Rumanía, a Bucarest, 1916. Nosotros, la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día de Rumanía, damos a conocer el punto de vista bíblico y que el servicio militar en el llamado y portar armas es un deber expuesto por el Estado, a quien Dios justamente le ha dado autoridad, según 1 de Pedro 2, 13 y 14 y Romanos 13, 5 y 4. Esta misma posición también fue adoptada por los comités de la Asociación General durante la reunión de noviembre de 1915, por lo que en esta materia los diferentes países del mundo tienen completa libertad por su cuenta para seguir cumpliendo con estos requisitos legales como lo han hecho hasta ahora. Dios no quiere que resistimos al gobierno, porque sería malo para nosotros. Por lo tanto, debemos esforzarnos por cumplir con todos los deberes que nos encomiende el gobierno. Así como recibimos privilegios del gobierno, también debemos cumplir con los deberes que nos impone el gobierno. El servicio militar es uno de esos deberes porque a veces el gobierno se ve en la necesidad de hacer la guerra. Entonces, ese documento, si nosotros lo relacionamos con el crisis profetizado de la ley dominical, si el gobierno, de la misma manera como aquí requiere participación en la guerra, requiere el cumplimiento de la ley dominical, entonces ese documento es un ejemplo increíble cómo la apostasía requiere
una continuación de apostasía, porque una vez se ha transgredido la ley de Dios y las circunstancias es una excusa para no resistir al gobierno, y como el gobierno nos da, pues nosotros también debemos responder con obediencia. Entonces esta organización adventista de séptimo día está preparada, lista por las circunstancias de ceder también durante de esta crisis que esperamos de venir. Es por eso es muy importante el surgimiento del movimiento de reforma, porque es el único movimiento que sigue guardando las sendas antiguas o la doctrina antigua adventista. Tenemos más publicaciones. Uno es de Dresdner, Neueste Nachrichten, en abril 12, 1918. Los hombres adventistas están prácticamente todos en el campo o en el servicio militar, cumpliendo francamente con su deber. No hay ninguna duda, es un testimonio histórico de los periódicos del gobierno, y no hay ninguna duda que esto se cumplió. También otro periódico de Berliner Lockanzeiger, de Berlín, dice que miles de sus miembros adventistas están de pie en el ejército y muchos de ellos ya han caído en el campo de honor. Y hasta este tiempo, desde hoy, en todas las guerras, lamentablemente, adventistas participan y mueren. Eso es la Segunda Guerra Mundial y todas otras guerras, las guerras locales de África, la guerra de Vietnam, y hasta hoy siguen los adventistas teniendo sus capelanes y sus departamentos militares. Aquí en el lado derecha tenemos la Conferencia General. Moldeó directamente la posición de la Iglesia estadounidense cuando Estados Unidos entró en la guerra 1917. La postura que adoptó con respecto a los adventistas y reclutamiento militar difería marcadamente de los que había votado en 1865. Esto ocurrió a pesar de que una oposición pacifista estaba nuevamente disponible oficialmente, y los adventistas podían haber reafirmado fácilmente que esta era su posición. El adventismo había echado raíces en la sociedad estadounidense a medida de construida instrucciones, y sus miembros comenzaban de experimentar una movilidad ascendiente. Por ejemplo, al ingresar a la profesión médica y en conciencia, se preocupaban más por su reputación en la sociedad y sus relaciones con los gobiernos. En su afán de que los adventistas demuestran su patriotismo, cambió su definición de no combatiente para permitir que los miembros sirven a las Fuerzas Armadas, evitando matar. Comenzó a presentarse para esto antes de que Estados Unidos entra en guerra, al hacer arreglos para que sus jóvenes, que probablemente serían reclutados, fueran entrenados como caballeros médicos en las escuelas de formación de la Cruz Roja, y que operan con sus colegas y otras instituciones. Entonces podemos ver aquí que sí, tenemos un cambio de posición, pero la segunda decisión que podemos ver en 1917 es por la Conferencia General, por el Comité Plenario de la Conferencia General, y ya es un cambio oficial de la doctrina de la Iglesia. Aquí tenemos
encuentro del presidente de la Conferencia General Daniels y un grupo de 5 acompañantes con el movimiento de los 2%, movimiento de reforma como se menciona en ese documento. Y aquí el movimiento de reforma hace 4 preguntas al presidente de la Conferencia General. En esta ocasión el grupo expulsado presentó solo 4 preguntas sencillas para su consideración, a saber, número 1, ¿cuál es la postura de la Asociación General con respecto de la posición adoptada por los líderes de Alemania del año 1914 con respecto al 4 y 6 mandamiento? Número 2, ¿qué pruebas se nos presentan de que no hemos tomado desde el principio el cambio bíblico? El camino bíblico. Número 3, ¿cuál es la posición de la Asociación General hacia los testimonios de la hermana White? ¿Están inspirados, sí o no? ¿Siguen siendo la reforma pro salud el brazo derecho del mensaje? Y número 4, nuestro mensaje y nuestra gente, según Apocalipsis 14, son nacionales o internacionales. Esas 4 preguntas son muy sencillas, pero abarcan unos asuntos fundamentales. Número 1 es la posición de la Asociación General con el asunto de la guerra y las decisiones que se tomaron en Alemania. ¿Por qué? Porque ya existía la decisión de la delegación que estaba contra la guerra, pero ahora Alemania está en favor de la guerra y no se hace nada, no se requiere una obediencia de la doctrina eclesiástica de acuerdo de las decisiones de los delegados. Entonces reclaman, los reformadores reclaman de por qué no se hace nada en ese sentido. ¿Qué pruebas se han presentado que hemos tomado desde el principio del camino bíblico? Entonces, si nosotros tenemos ahora el camino bíblico, obviamente es porque entonces en el tiempo de la guerra civil, pues se tomó otra postura, otra doctrina. ¿Estábamos equivocados antes o estamos equivocados ahora? Después está el asunto de las escrituras de hermana White. ¿Son ellos inspirados por Dios? ¿Lo aceptamos como una revelación de Dios? Y aquí se menciona la reforma pro salud, el vegetarianismo, porque Daniels mismo comía carne, no consideraba que los escritos de hermana White deben ser dirigidos o debe ser como una directiva en nuestro comportamiento. Y el último y muy importante también es nuestro mensaje nacional o internacional, porque si cada nación tiene derecho de decidir su propio comportamiento, servir al gobierno como quiere, entonces nosotros no somos un movimiento internacional, estamos regresando en la forma del Antiguo Testamento donde prácticamente el gobierno y el gobierno espiritual y el gobierno civil fueron unidos, y esto sabemos que en los conflictos de los siglos hablan de una apostasía tremenda que va a suceder en el fin del mundo, en la unión del gobierno espiritual con el gobierno civil. Y eso ya se presenta aquí en la doctrina adventista. Ahí está la respuesta, o parte de la respuesta, porque yo le aconsejo tomar el librito, se puede comprar toda la acta de la conversación y pueden ver detalles. Esa acta se hizo por los adventistas del séptimo día en su conferencia general, y por lo tanto tenemos la certeza que no es alguna manipulación de nuestra parte, sino ellos lo escribieron y podemos ver qué dicen. Por el tiempo no vamos a leer todo, ustedes lo pueden leer, pero en ese texto se informa que cuando se reunieron un grupo de pastores de experiencia por la conferencia general para ver qué hacer en ese tema tan difícil,
lo interesante es que no revisaron las decisiones de la conferencia general y así saber qué hay que hacer, sino ellos se reunieron a ver qué tipo de opiniones en general se encuentra dentro del pueblo y qué tipo de práctica. Y podemos ver aquí 5 diferentes prácticas dentro del adventismo. Algunos que están 100% contra la guerra. Otros que sí pueden ser reclutados como soldados, pero no quieren llevar el uniforme, tampoco pueden llevar cualquier tipo de armas, pero pueden hacer un servicio de trabajo o cualquier otro servicio que se requiere. Número 3, otro grupo que pueden ir como soldados, pueden llevar el uniforme, pero no pueden llevar el rifle, no pueden llevar armas ni usarla, pero todos otros servicios ellos están dispuestos a hacerlo. Número 4, hay otro grupo que toma el rifle, se entrena, tiene el uniforme, va en la guerra, pero cuando empieza la guerra, ellos se niegan de salir al frente y disparar al enemigo. Se quedan en las barracas esperando hasta que regresan los otros soldados. Entonces, el número 5 es que en todos se entregan, y prácticamente eso fue por la posición de la Iglesia alemana, de la Unión Alemana, invitando a todos que van y cumplen sus servicios en la guerra, porque número 2, 3 y 4 son problemáticos, porque una vez si tú te entregas en el servicio militar, pero te niegas el uniforme, te niegas el rifle, o estás dispuesto a tomar el rifle pero no usarlo, eso ya te hace un poco ridículo, porque la gente que te dan un rifle te lo dan porque confían que tú vas a defender, vas a disparar, y si tú no lo cumples, pues es una situación muy ambigua. Pero el número 1 y número 5 son muy claros. Uno es contra la guerra, no va en la guerra y ya está. Podemos ayudar, somos los civiles que están en las ciudades que quedaron sin comida, sin casas, pero no podemos tener nada que ver con la guerra. Y el otro es, pues, entregarse como soldado 100%. Aquí tenemos el texto muy importante. Ninguna de esas personas ha sido expulsadas de la dominación. Ninguna de ellos ha sido tratado como si no fuera cristiano. Podemos ver que eso es que dicen los americanos. Sin embargo, sabemos que en el pasado, todos que tomaron las armas y fueron al frente, sí fueron excluidos. Y sabemos que durante de la Primera Guerra Mundial, todos que no tomaron posición número 5 fueron excluidos y de la iglesia porque le consideraron un comportamiento no cristiano. Y aquí está directa respuesta de la pregunta si la Conferencia General de verdad tenía una decisión. Aquí está la Conferencia General Adventista del Séptimo Día. Es su reunión en 16 de mayo de 1865 en Battle Creek, Michigan. Nuestro deber antes el gobierno se resuelve que reconocemos el gobierno civil como ordenador de Dios, para que el orden, la justicia y la tranquilidad se mantengan en la tierra, y que el pueblo de Dios lleva una vida tranquila y pacífica en todos piedad y honestidad. De acuerdo con este hecho, recomendamos la justicia de rendir tributo, impuestos, honor y reverencia al poder civil, como se ordena en el Nuevo Testamento, mientras que de este modo debemos darle alegremente a César las cosas que las Escrituras muestran que son suyas. Nos vemos obligados de declinar toda participación en actos de guerra y derramamiento de sangre
por ser incompatibles con el deberes que nos ha impuesto nuestro divino Maestro hacia nuestro enemigo y hacia toda la humanidad. Entonces tenemos la decisión de la Conferencia General muy balanceada. De una parte es nuestro reconocimiento al gobierno, tributos, impuestos, honor y referencia. Eso es que se mencionan relacionado con la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo se menciona que nosotros declinamos servicio de guerra, derramamiento de sangre, porque eso contradice la ley de Dios y el Espíritu de Cristo. Lamentablemente esa posición fue redefinida, fue cambiada 100% y podemos ver que 1914, 1915 tenemos un cambio de doctrina que produjo una separación en la Iglesia Adventista. Muy bien, muchas gracias Pastor Petko por esa presentación bien amplia acerca del cambio, ¿no? Porque la semana pasada estuvimos mirando la posición que habían colocado y lo que últimamente usted ha presentado allí también de la posición que se dio a través de los delegados en ese entonces. No, o sea, el reconocimiento de los gobiernos es correcto, pago de impuestos, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hay algún asunto interesante, o sea, a César podemos darle los tributos, lo que tiene que ver con pago de impuestos, servicios, eso es de César. Pero lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra vida, que es creación de Dios, no es para colocarla en esa posición de una guerra, saber de que vamos a matar, vamos a destruir a alguien o nos van a matar a nosotros. Ese no es un asunto contrario a los principios bíblicos establecidos, ¿no? Y es interesante que en la reunión 1919, Conferencia General y el Grupo Reformado de 2%, entonces ahí declaran la Asociación General Daniels prácticamente, uno es que el asunto de la guerra, ellos sí permiten la libertad de conciencia. Número 2, que ellos no aceptan los testimonios de hermana White que son inspirados por Dios, que solo son un consejo para seguir, pero jamás ellos lo toman seriamente como una dirección de comportamiento. Es para predicar, pero no para considerarlo como una guía en la vida. Eso también es lo contrario de otras decisiones de la Conferencia General. Entonces podemos ver que el 1919 no solo fue el punto de la guerra, participar en la guerra, es una apostasía total, un cambio de los principios antiguos relacionados con los testimonios inspirados, relacionado con la ley de Dios, porque ahora se presenta que la ley de Dios se puede cumplir dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias permiten, cumplimos, y si las circunstancias no permiten, pues no la cumplimos. Tenemos la excusa, somos libres de transgredir los mandamientos. Eso es una nueva posición que prácticamente recluta unas consecuencias enormes. Hasta hoy, una persona si tiene un negocio y necesita trabajar los sábados, pues las circunstancias lo obligan, pues él trabaja los sábados. Y por eso se forman servicios en 5 de la mañana, para que esa gente van el sábado, hace un servicio cortito y corre después a trabajar en el sábado. Y eso es por la ética circunstancial. El vegetarismo, reforma pro salud, cualquier otro tipo de principios, todos son sujetos de las circunstancias. Y eso es que ha introducido una apostasía total, lamentablemente, en esa iglesia que fue predestinada, fue llamada para llevar la luz en este mundo. Lamentablemente podemos ver que eso no sucede. Y creo que queda claro el asunto de
Mirar, o sea, la ley dominical va a ser también en cuanto al principio del sábado, el cuarto mandamiento. Y aquí en cuanto a la guerra se está hablando también de dos mandamientos, no solamente uno, sino también el sábado, que es uno de los mandamientos establecidos dentro de la ley de Dios, que nos hace diferente a las demás denominaciones. Y también el sexto mandamiento, el de matar. O sea, dos mandamientos se estaban violando, en este caso se violan cuando se participa en la guerra. Y es interesante lo que usted ha presentado también en el sentido de la ley dominical. Entonces podemos violar el sábado porque es un asunto de circunstancia y no es así. O sea, es un asunto donde tenemos que tomar posición, donde la iglesia debe ser firme. Y ahí sí, como dijeron los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres en ese asunto que va en contra de la ley de Dios. Ese es un asunto claro para nosotros como iglesia. Creo que el tiempo se nos ha ido y agradecemos, Pastor Petko, por la presentación y por los temas que hemos podido mirar durante todas estas últimas semanas acerca del cristiano y la guerra. Las personas que estén interesadas y quieran también el material, creo que está disponible para... Está disponible. Ok, sí, entonces pueden solicitarlo. Estaremos enviando cualquier asunto que ustedes desean saber más acerca del tema o tener el material propiamente para poderlo leer detenidamente, también entonces se facilitará. Así de que muchas gracias por la atención prestada, por la oportunidad que nos han dado de poder estar con ustedes en este tema tan especial acerca del pacifismo o guerra o el cristiano y las armas. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos ser parte de un movimiento y de una iglesia que es netamente bíblica y que sigue los preceptos y las leyes bíblicos y comportamiento cristiano para poder llevar la torcha de la luz en este mundo, iluminar los senderos, los caminos y llevar nuestra luz también por el camino estrecho, como tú lo has prometido en tu Sagrada Escritura. Lamentamos mucho por la apostasía de muchos líderes en la Iglesia Adventista que se han llevado una mayoría enorme de personas en una doctrina equivocada y falsa. Y ayúdanos, Señor, poder tener la oportunidad de alcanzar a esas personas para que ellos puedan tener la libertad de elegir y tomar su decisión final. Te pedimos que tú bendigas tu iglesia, prepararnos para los eventos del fin de este mundo, para ser fiel y poder llevar la luz donde debe y como corresponde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Esperamos que sea de bendición también estos temas tan interesantes y poder también confirmar nuestra fe en los principios bíblicos. Amén. Muchas gracias, Pastor Petko, por el tiempo que hemos estado compartiendo también acá en el programa de preguntas y respuestas. Y esperamos vernos en la próxima semana. Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima semana. Amén.